Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Segura y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto final o entregable final, donde hablaremos del desarrollo de una interfaz centrada en el usuario para el diseño de interfaces centradas en el usuario. Y bueno, primero tenemos el índice, que son todos los temas que vamos a estar desarrollando o los cuales vamos a estar platicando durante esta pequeña presentación. Empezamos con la introducción, que nos habla de la interfaz de usuario, que la interfaz de usuario es fundamental en cualquier aplicación o sitio web, ya que es el encargado de compartir al usuario información del producto. Gracias al avance tecnológico y a las tecnologías de información, gran parte de la información se encuentra digitalizada, haciendo que los usuarios interactúen con los productos y ayudándonos a nosotros como desarrolladores para poder diseñar la interfaz gráfica del usuario. Las Graphic User Interface las podemos definir como la parte que transmite la información para decodificar las acciones que nosotros le mandamos al ordenador. Eh, las Graphic User Interface tienen dos componentes, de entrada y de salida, que las podemos interpretar como la entrada como la orden y la salida como los resultados. Actualmente, cualquier usuario comprende la interfaz sin tener conocimiento previo sobre el sistema operativo. En el caso de las computadoras, se puede operar fácilmente si la interfaz está bien diseñada y construida. Si no es así, podría obstaculizar la usabilidad, es decir, característica que hace que la aplicación sea fácil de utilizar y fácil de aprender. Al hablar de usabilidad, podemos considerar que la interfaz presenta ciertas características, como son la satisfacción, que el usuario trabaja en un entorno donde se sienta cómodo, la efectividad, la interfaz hace lo que se espera que haga, y la eficiencia, que se realizan las tareas en el tiempo necesario sin generar ningún tipo de error, teniendo como objetivo para nosotros lograr una interfaz usable para mejorar la interacción entre el usuario y la interfaz. Bueno, seguimos que es una interfaz centrada en el usuario. La interfaz de usuario o User Interface es el punto de interacción y comunicación que hay entre el usuario y el dispositivo. Existen distintos tipos de definiciones de diferentes autores, como son en Workana. Se define como el conjunto de los controladores y canales sensoriales mediante los cuales su usuario puede comunicarse con una máquina. Y bueno, una buena interfaz de usuario se caracteriza por tener un alto grado de usabilidad, para ser amigable e intuitiva con los usuarios. Por ejemplo, en un equipo de cómputo, la pantalla, el teclado, las bocinas son parte de la interfaz de usuario, porque la utilidad de todas ellas es hacer que entre y salga información del equipo. Otra definición es, de acuerdo con Juan Andrés Corrales, es la forma en que el usuario interactúa con la aplicación o sitio web. Se puede definir como el medio a través por el cual el usuario interactúa con un dispositivo tecnológico y abarca todos los puntos de contacto entre la persona y el equipo. Por ejemplo, cada vez que se envía un mensaje de texto, correo, un emoji o cualquier acción similar, nosotros como usuarios estamos comunicándonos con el software y el sistema operativo para que nos dé como resultado la acción que deseamos realizar. Básicamente se transmita o señala lo que se desea hacer. Seguimos con los tipos de usuario según su diseño y su propósito. Aquí definimos tres tipos que son la interfaz de hardware, que engloba los elementos que permiten ingresar y procesar y entregar datos. Un ejemplo son los teclados, los ratones, las pantallas. La interfaz de software brinda información sobre los procesos y herramientas de control. Se pueden observar por el usuario en la pantalla de su dispositivo. Y la interfaz software-hardware. Esta es la que sirve de puente entre la máquina y la persona, generando un vínculo virtuoso en el cual el dispositivo comprende las instrucciones del usuario y a su vez entiende la información del aparato a través de la traducción de código binario o elementos simples. Aquí genero un subtema que son los tipos de interfaces de usuario. Son varios tipos y solamente los voy a mencionar brevemente,
que son la interfaz gráfica del usuario, la interfaz de línea de comandos, la interfaz de usuario basada en menús, la interfaz de usuario táctil, la interfaz de usuario de voz, la interfaz de texto, la interfaz de usuario basada en formularios y la interfaz de usuario en lenguaje natural. La interfaz de usuario puede clasificarse con la forma en que interactúan con el usuario, ya que existen interfaces de líneas de comandos, es decir, solo presenta texto por la combinación de números, letras y otros caracteres. La gráfica de usuario representa visualmente los elementos de control y medida para optimizar la comunicación entre el usuario. En general es la experiencia de este. Y la natural de usuario, que son aquellas que conectan de manera directa al hombre y la máquina. Un ejemplo más claro pueden ser las pantallas táctiles y las herramientas de reconocimiento de habla, como lo son Siri o el asistente de Google. Y pasamos a nuestro siguiente subtema, a nuestro siguiente tema, que es el tema 3, que son cuáles son las características y valores de la interfaz de usuario. Aquí son varios puntos y uno de ellos es la claridad. Una buena interfaz transmite información de manera precisa para evitar que el usuario cometa errores durante la interacción. La concisión: se le da al usuario solo la información que necesita y pide, no más. Coherencia: hace que la interfaz sea intuitiva, permitiendo al usuario crear patrones de uso de manera sencilla y práctica. La flexibilidad, que permite que el usuario restaure elementos y deshaga acciones. La legibilidad, que se usa en un lenguaje simple para ayudar a la rápida lectura por parte del usuario, ayudando a que el usuario se acostumbre más rápidamente a las diferentes funciones que posee la interfaz. La interactividad: una buena interfaz tiene que ser rápida y además ofrecer información al usuario sobre las tareas que realiza en tiempo real. Que sea familiar: el usuario debe de ser capaz de lograr lo que desea al momento, sin necesidad de molestarlo con opciones adicionales sobre lo que desea hacer. Si no se hace, se demora el proceso y daña la experiencia del usuario. El que sea atractivo visualmente: además de tener grandes funcionalidades, una interfaz agradable a la vista hace que cada vez más personas estén al pendiente del diseño y genera que sea un poco más excedente, o sea, que sean más específicos con la parte de diseño en la interfaz gráfica. A través de las características se logra que el usuario realmente tenga una conexión con el dispositivo tecnológico y lo prefiera ante alternativas similares. ¿Cómo funciona el diseño de una interfaz de usuario? Debe estar desarrollado bajo altos estándares de calidad. Existen parámetros internacionales y mundiales sobre las buenas prácticas para desarrollarlos. El estándar más conocido es la norma ISO 9241, que se centra en la ergonomía de la interacción entre la persona y el sistema, especialmente en aspectos como la facilidad de la comunicación y el dinamismo. Dentro de una página web, aplicación o cualquier herramienta digital, el diseño de la interfaz de usuario debe garantizar tolerancia a los errores, personalización, control, adecuación al aprendizaje y sobre todo conformidad con la experiencia del usuario. El diseño de una interfaz busca educación a la tarea y la autodescripción. Existen principios de la coherencia y calidad gráfica que deben de seguirse para desarrollar una interfaz, como emplear códigos de colores para apoyar a las tareas del usuario, minimalismo y estandarización. Nuestro siguiente tema son los ejemplos de interfaces de usuarios. Algunos ejemplos de interfaces de usuarios son el mouse de computadora, el control remoto, realidad virtual, los cajeros automáticos, pero hay sitios web como un ejemplo, Airbnb, que muestran un diseño de interfaz de usuario sólido, teniendo un diseño agradable, fácil de operar y centrado en el usuario, ya que se enfoca en el usuario y sus necesidades. Nuestro siguiente tema son las User Interface y las Experience User
interface. La interfaz de usuario es la user interface, junto a la experiencia del usuario, que es la experience interface. Pueden incluir la apariencia estética del dispositivo, el tiempo de respuesta y el contenido que presenta al usuario dentro del contexto de la interfaz de usuario. Ambos términos caen bajo el concepto de interacción humano-computadora, que es el campo de estudio que se centra en la creación tecnológica informática y la interacción entre el usuario y todas las formas de diseño. Especialmente la infraestructura hiperconvergente es un sistema unificado y definido por el software que reúne todos los elementos de un centro de datos tradicional, almacenamiento, recursos informáticos, red, gestión, que estudia las áreas de diseño centrado en el usuario, diseño de la interfaz de usuario y de la experiencia del usuario. Bueno, ¿cómo se relacionan la interfaz del usuario y la experiencia del usuario? La experiencia del usuario se refiere a la manera en la que una persona percibe y siente su interacción con algún canal online, principalmente una página web o un blog. Genera contenidos de calidad y tácticas de atracción, y esta metodología debe estar acompañada de diseños y programaciones agradables, intuitivas y eficientes. Si la interfaz no es calidad y carece de características dentro de la interfaz de usuario, la experiencia no será gratificante para el usuario. Es a través de una buena interfaz que la experiencia e interacción resulta satisfactoria e incluso natural. Seguimos con el diseño centrado en el usuario, que lo defino como el diseño centrado en el usuario es un proceso de diseño interactivo en el que los diseñadores se centran en los usuarios y las necesidades que van surgiendo a lo largo del proceso de diseño. Se apoyan las diferentes técnicas de investigación y diseño para poder crear productos altamente accesibles y utilizables. Seguimos con algunos conceptos del diseño centrado en el usuario, que son contexto de uso, que es el conjunto de usuarios, tareas, equipamiento, hardware, software y otros materiales, así como los entornos psicológicos y sociales en los que los productos se utilizan. La interacción es el intercambio bidireccional de información entre los usuarios, el equipamiento y el producto. La interfaz de usuario, el conjunto formado por la capacidad de control, la información ofrecida por los elementos de producto y la secuencia de interacciones posibles que permite al usuario utilizar el producto para el fin por el que fue creado. El objetivo es el resultado deseado, el prototipo es la representación en funcionalidad de un producto completo o una parte de él, que se puede utilizar con fines de evaluación de ese producto. La tarea es actividad requerida para alcanzar un objetivo específico. El usuario es el individuo que interactúa con el producto y se entiende que están incluidos aquellos en el equipo de desarrollo. La experiencia del usuario trata acerca de cómo se siente el usuario cuando utiliza un producto. Es importante distinguirla del término usabilidad, ya que esta está centrada en la eficacia y la eficiencia de la interfaz. Y seguimos con la función de diseño centrado en el usuario, del diseño centrado en el usuario. La importancia del diseño centrado en el usuario se vuelve aún más importante para una nueva empresa o pequeña empresa, ya que usualmente la primera impresión es la que cuenta. Por ello, el uso del diseño centrado en el usuario puede hacer o deshacer el reconocimiento de una marca. Si el sitio web es poco entendible y las herramientas de navegación son nulas, es muy probable que el usuario abandone la navegación, cierre la ventana y pruebe otro sitio web similar con el mismo objetivo. Si la empresa la cual nos está ofreciendo un servicio o producto depende del tráfico de Internet, se debe asegurar que el diseño centrado en el usuario esté a la altura de las experiencias del usuario. Por lo tanto, se puede pedir la colaboración de profesionales de diferentes disciplinas que aporten las mejores al proceso de diseño, como ingenieros en software, hardware, incluso los propios usuarios. Se deben de tener en cuenta dos puntos muy importantes.
Para abarcar toda la experiencia del usuario se debe considerar involucrar a los usuarios para la evaluación. Y otro punto es que se debe de garantizar la supervisión del diseño centrado en el usuario, así sea a largo plazo. El diseño centrado en el usuario es una forma de descubrir qué funciona bien, qué no y por qué. Los usuarios son un sistema de alerta temprana que se pueden utilizar para corregir el curso y ajustar el diseño ideal que logra alcanzar los objetivos deseados. Aquí agrego un subtema que es las etapas del diseño centrado en el usuario. El diseño interactivo se enfoca en la comprensión de los usuarios y su contexto en todas las etapas del diseño y desarrollo. En general, cada interacción del enfoque de diseño centrado en el usuario implica 4 fases distintas. La primera es entender el contexto del usuario. Los diseñadores tratan de comprender el contexto en el que el usuario usa un sistema. Acciones como encuestas, focus groups y sondeos en general ayudan a entender las necesidades de las personas y a entender cuándo se trata de interactuar con un sitio web, una aplicación o un contenido digital. La segunda es especificar requerimientos del usuario, que se identifica y especializan los requisitos del usuario, aspectos como el tipo de dispositivos con el cual desean acceder a un sitio importante, ya que la interfaz es diferente en una pantalla a cómo se ve en un dispositivo móvil. Puede variar dependiendo de la demanda para un sistema operativo que antes no habían considerado los desarrolladores. El tercer punto es diseñar soluciones. Los diseñadores crean las soluciones específicas dependiendo de las necesidades del usuario y se adaptan en los objetivos de la empresa o marca. Es importante distinguir entre los cambios que son relevantes tanto para los usuarios como para los creadores, ya que es importante satisfacer las necesidades tanto del desarrollador como del consumidor y el usuario. Se debe enfocar en lo que ayuda a dar una gran experiencia a quienes lo piden. El evaluar resultados, que se evalúan los resultados según el contexto y los requisitos del usuario con la finalidad de verificar que también se desempeña el diseño. Se visualiza que tanto se acercó a satisfacer los requerimientos específicos del usuario y satisface las necesidades relevantes del usuario. La interacción implica repetir varias veces el proceso o estos puntos con la intención de alcanzar el objetivo deseado. A partir de aquí, el diseño puede realizar más interacciones de estas 4 fases hasta que el resultado de evaluación sea satisfactorio para el propio usuario. Seguimos con los elementos de usabilidad y accesibilidad, que con respecto a los proyectos web y con la posibilidad de poder aplicarlos a diferentes tipos de proyectos multimedia, los elementos esenciales son la accesibilidad, que los usuarios deberían encontrar información de manera rápida y fácil, ya sea con múltiples herramientas de navegación que estructuren el contenido o sus jerarquías. La legibilidad, que los contenidos deberían ser muy fáciles de leer, por lo que la presentación de la información, la tipografía, la paleta de colores son puntos claves. El lenguaje, la calidad de formar los textos y el uso de frases cortas en la estructura simple suelen ser especialmente útiles. La visibilidad, que ayuda al usuario a construir un modelo mental del producto y a predecir su comportamiento conforme a las acciones que tome. Los elementos clave deben ser especialmente empáticos con el usuario. Y un subtema que es importante son los principios generales de usabilidad en los sitios web, que existen diversos tipos y guías para hacer sitios web usables, entre los cuales se destacan que el sitio web tiene la capacidad de anticipar las necesidades del usuario, que la autonomía en los usuarios se debe tener el control sobre el sitio web, los colores no deben dificultar el acceso a los usuarios con problemas de ellos. Las aplicaciones deben de ser conscientes de las expectativas de los usuarios y su aprendizaje previo, que los sitios web se deben centrar en la productividad del usuario, no en el sitio web en específico. Se deben de permitir deshacer las acciones realizadas del usuario. Cuando el usuario comete un error, el sistema solucionará el problema o sugerirá posibles soluciones, pero no solo informará sobre el error. El reducir el tiempo de espera e información al usuario del tiempo pendiente para la finalización de la tarea. Los sitios web deben requerir un mínimo proceso de aprendizaje y deben poder ser utilizados desde el primer momento. La protección del trabajo de los usuarios.
que los usuarios no deben de perder su trabajo como consecuencia de un error. La legibilidad, que es el color de los textos, debe contrastar con el fondo, el tamaño, la fuente deben de ser adecuados. El conocer y almacenar información sobre su comportamiento previo le permite realizar operaciones frecuentes de una manera más rápida, manteniendo un seguimiento continuo de acciones del usuario. El tener una interfaz visible, elementos visibles de navegación que interfieren con el usuario, como los menús desplegables o indicaciones ocultas. Los usuarios no deben sufrir sobrecarga de información. Cuando un usuario visita un sitio web, no sabe dónde comenzar a leer, entonces existe una sobrecarga de información en el usuario. Y bueno, ya para concluir, les voy a dar una pequeña conclusión, que es el diseñar una buena interfaz de usuario requiere unificar una serie de elementos imprescindibles, teniendo como resultado el definir la forma, función, utilidad, ergonomía, imagen de marca y otros aspectos que afectan la apariencia externa de las interfaces de usuario en sistemas tecnológicos de todo tipo. Las mejores interfaces son aquellas que nos hacen olvidar que estamos interactuando con algún dispositivo electrónico o aplicación, y nosotros como desarrolladores o diseñadores multimedia es importante el estar familiarizado con todos los conceptos principales, que son al menos los que presenté, y ponerlos en práctica, ya que garantizamos una mejor experiencia al usuario y concluyendo al alcance de una interfaz de usuario de calidad. Y bueno, ya para ahora sí finalizar y terminar con la presentación, al final puse mis referencias bibliográficas, de donde yo recaudé y obtuve toda esta información, que son de diferentes blogs, sitios web, trabajos de tesis, y pues algunos documentos PDF. Y bueno, pues me despido. Muchas gracias por la atención, por la materia. Considero que he aprendido bastante, que he podido interactuar con muchos conceptos, los cuales apenas yo consideraba simples, pero pues no, son muy extensos. Y pues nada, adiós.